¿Alguna vez te has sentido atrapado? No como en una película, detrás de barrotes de hierro, atrapado de otra forma, atrapado dentro de tu propia piel, de tu propia vida, como si las paredes de tu cuarto, de tu casa, se encogieran cada día un poco más, apretándote, robándote el aire. Un aire que ya llega pesado, ¿sabes? Con olor a polvo viejo, a lágrimas secas, a palabras no dichas que flotan, que nos asfixian. Conozco esa sensación, la conozco demasiado bien. Fue mi compañera por demasiado tiempo. Y cuando te sientes así, aplastado, la pregunta que retumba en tu cabeza siempre es la misma. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llegarías para escapar? Para volver a saborear el aire limpio, uno que no raspe la garganta al respirar. Yo intenté ir lejos. En mi cabeza de niña, de adolescente, de joven mujer, pensaba que estaba huyendo, corriendo hacia un lugar seguro, hacia un nuevo comienzo. Pero la vida tiene un sentido del humor cruel. Le encanta mostrarte que, a veces, esa puerta de salida que eliges con desesperación da directo a otra trampa. Una trampa que tal vez por fuera parezca más bonita, con flores en la ventana, con piso brillante, pero que te atrapa igual, que te enreda en una telaraña invisible que te asfixia despacito sin dejar marcas visibles. Mi historia creo que trata de eso, en el fondo, de esa búsqueda constante de un lugar para respirar, de huidas que se convirtieron en nuevas cárceles, de refugios que se revelaron aguas traicioneras y de cómo ciertos dolores, ciertas heridas que se abren en la infancia, nunca sanan de verdad. Se quedan allí, latiendo bajo la piel, resonando en el alma como una campana rota que insiste en sonar en los momentos más silenciosos, en las madrugadas sin sueño. Me llamo Ania y hoy necesito hablar, necesito sacar este nudo de la garganta, este peso que cargo desde hace tantos años. Necesito contar mi historia. Una historia que comenzó allá en Polonia, en las calles de Gdańsk, donde el viento helado del Báltico traía olor a mar y se mezclaba con la tensión que vivía dentro de nuestra casa. Y continuó en la frialdad indiferente de Varsovia, a donde la vida me llevó, o mejor dicho, me empujó. Es una historia pesada, difícil de contar, tal vez difícil de escuchar, marcada desde muy temprano por cosas que ningún niño debería ver, sentir, vivir, traumas que se fueron acumulando como polvo en los rincones, dejando cicatrices profundas. De esas que no se ven en el espejo, no, pero que pican, arden, sangran por dentro, incluso años después. Cierren los ojos conmigo, solo un instante. Intenten sentir lo que yo sentía. Imaginen a una niña, pequeña, quizás con el cabello amarrado de cualquier forma, sentada en el suelo frío de la cocina, abrazando sus rodillas, escuchando los gritos que venían del salón, tratando de entender con su cabecita confundida por qué el padre, ese hombre que a veces era su gigante protector, su héroe de escudo brillante, otras veces se convertía en ese monstruo de ojos rojos que hacía llorar bajito a la madre encogida en la cama. ¿Cómo? ¿Cómo podían el amor y el miedo vivir en el mismo hogar, en las mismas personas? Esa pregunta me desgarraba por dentro. Era una cuenta que no cerraba. Ahora, avancen un poco en el tiempo. Vean a esa misma niña, ahora con el cuerpo cambiando, granos en el rostro, perdida entre los pasillos ruidosos de una escuela en Varsovia. Una adolescente intentando volverse invisible, huyendo hacia casa después de clases, pero ¿para qué? Para encontrar el caos. Una madre cada vez más perdida en el alcohol, en las pastillas, quién sabe en qué más. Un hogar que no olía a hogar,
olía a abandono, a soledad compartida, un lugar donde los gritos eran la música de fondo, donde la negligencia era la norma, donde hombres extraños entraban y salían como si la casa fuera suya, dejando tras de sí un rastro de miedo y suciedad. Y yo allí, en medio de ese huracán, buscando desesperadamente una mirada, un gesto de cariño, un lugar donde pudiera simplemente respirar, sin miedo, en cualquier rincón del mundo, menos allí. Y luego, mírenme un poco más grande, 19, 20 años, con las manos manchadas de pintura, de cemento, intentando construir mi propio nido. Un lugarcito mío, pequeño, pero mío, ladrillo por ladrillo, con el alma desbordada de una esperanza casi infantil, creyendo con todas mis fuerzas que allí, por fin, tendría mi refugio, mi pedacito de paz, mi final feliz, ilusa, tan ilusa, sin saber que estaba construyendo mi castillo de arena a la orilla de un mar traicionero, listo para tragárselo con la próxima ola. Mi camino, Dios, cuando miro hacia atrás, parece una película B de drama. Un laberinto oscuro, lleno de curvas equivocadas y callejones sin salida, lleno de pérdidas que me arrancaron pedazos, de abusos que me marcaron a fuego, unos evidentes, otros sutiles, disfrazados de cuidado, de es por tu bien. Una soledad que dolía más cuando estaba rodeada de gente, porque me hacía sentir aún más fuera de lugar, como un pez fuera del agua. Pero, de alguna forma que aún intento entender, sobreviví, continué, una terquedad tonta, tal vez, una semilla de vida que se negaba a ser aplastada, una fuerza que brotaba del fondo del pozo, cuando pensaba que ya no me quedaban reservas, cuando solo quería cerrar los ojos y desaparecer. Hoy voy a abrir esa caja de Pandora. Voy a revolver cajones polvorientos de la memoria, sabiendo que voy a encontrar fantasmas dentro. Voy a contar mis decisiones, las que tomé por miedo, las que tomé por desesperación, las que hoy miro y me dan ganas de gritarle a esa Anya más joven: ¡no lo hagas! Voy a contar los momentos en los que la felicidad pareció rozarme, como el ala de una mariposa, y las caídas que me dejaron tirada en el suelo frío, sin aire, pensando que no podría levantarme nunca más. No es fácil, de verdad que no. Remover esas heridas duele muchísimo, pero siento que lo necesito, tal vez para soltar un poco este peso, tal vez para tratar de darle algún sentido a todo esto, tal vez para que tú, que estás ahí escuchando, entiendas. Así que, si decidiste quedarte conmigo, respira profundo, llena los pulmones, porque la historia que voy a contar no es ligera, no es bonita. Es la vida tal como se presentó ante mí, cruda, áspera, muchas veces injusta. Y sí, va a tocarte. Tal vez te haga sentir rabia, un nudo en la garganta. Quizás hasta te haga llorar de impotencia. Pero te pido, desde lo más profundo de mi corazón, que escuches con el alma abierta, sin juicios apresurados. Porque este viaje, mi viaje, con todas sus cicatrices visibles e invisibles, apenas está comenzando a revelarse. Y cada palabra que diga aquí, por más dolorosa que sea, es un paso vacilante fuera de la oscuridad. Un paso hacia no sé bien qué, pero un paso. Gdańsk, Gdańsk, mi ciudad, o al menos la ciudad donde todo empezó a venirse abajo. Cuando cierro los ojos con fuerza, todavía puedo verla. Veo el edificio viejo donde vivíamos, la pintura descascarada en la fachada, las ventanas que parecían ojos tristes mirando a la calle. Recuerdo el olor del pasillo, una mezcla de col hervida que salía del apartamento de la vecina, la señora Elena, y un olor a humedad, a cosas viejas, pero dentro de nuestro apartamento,
Allí los olores eran distintos. Estaba el aroma dulce de la zarlotka, el pastel de manzana que mi madre preparaba en los días buenos, esos raros momentos en que el sol parecía brillar un poco más fuerte también dentro de ella. Pero la mayoría del tiempo, el olor era otro. Era el olor fuerte del vodka que mi padre bebía a escondidas en la cocina, el humo del cigarro barato que fumaba en la ventana, dejando que el humo se mezclara con el olor del miedo. Sí, el miedo huele. Tiene un aroma frío, metálico, que se metía por mis poros y me helaba la espalda, incluso siendo solo una niña de 8 años. Nuestro apartamento no era grande. 2 habitaciones, una sala pequeña, una cocina donde apenas cabían 3 personas. Pero era mi mundo. La alfombra del salón, esa gastada con dibujos desteñidos, era mi escenario. Ahí jugaba con mis muñecas de trapo, Socia y Casia, inventaba historias donde todo terminaba bien, donde los padres no peleaban, donde no había gritos. Intentaba hundirme en ese mundo de mentira, mientras la vida real pasaba a mi alrededor, como una tormenta formándose afuera. Escuchaba los pasos pesados de mi padre en el pasillo, la voz de mi madre volviéndose más fina, más tensa. Aprendí a leer el clima de la casa solo por cómo se cerraba la puerta de entrada. 8 años. Debería estar preocupada por aprender la tabla de multiplicar, por no perder la hora de los dibujos en la televisión. Pero mi preocupación era otra. Intentaba entender por qué el mundo de los adultos era tan complicado, tan ruidoso. La separación de ellos no fue un papel firmado, una despedida formal, fue un terremoto lento. Empezó con silencios pesados en la mesa, donde solo se oían los cubiertos en el plato. Luego vinieron los susurros furiosos en su cuarto, tarde en la noche, que escuchaba desde mi cama, fingiendo dormir, con el corazón latiendo en los oídos. Y después, los gritos. Gritos que hacían temblar las delgadas paredes del apartamento, puertas que se cerraban con tanta fuerza que me hacían saltar en la cama. Me escondía bajo las cobijas, tapaba los oídos, rezaba para que terminara pronto, y en medio de ese caos estaba él, mi papá, Marek, mi tata. Ay, cuánto amaba a mi padre. En mi mente de niña, él era un gigante, fuerte, guapo, con un bigote gracioso que me hacía cosquillas cuando me besaba. Recuerdo que me enseñó a andar en bicicleta en la plaza, sujetándome con firmeza, diciéndome: «No tengas miedo, Ania, estoy aquí». Lo recuerdo defendiéndome de un niño más grande que quería robarme un juguete. Era mi héroe, mi escudo contra el mundo, el que me hacía sentir segura, querida, al menos. Esa era la parte de él que yo deseaba con desesperación que fuera la única realidad. Pero había otra parte, la que veía en los ojos asustados de mi madre, la que sentía en la tensión de sus hombros cuando él llegaba a casa. Yo veía las marcas. Sí que las veía, aunque ella intentara ocultarlas. Un moretón en el brazo que decía que fue con la puerta. Un corte en el labio que cubría con la mano. Escuchaba sus llantos ahogados en la almohada cuando creía que nadie la oía. Y lo veía a él, mi héroe, con los ojos rojos, la voz arrastrada, diciendo cosas crueles, cosas que no entendía del todo, pero que hacían llorar aún más a mi madre. ¿Cómo? ¿Cómo podía mi padre, mi protector, ser ese hombre, ese monstruo? Era como si 2 personas vivieran dentro del mismo cuerpo, y yo amaba a una y le tenía un miedo horrible a la otra. Esa confusión me enfermaba por dentro. Hasta que un día la cuerda se rompió del todo. Recuerdo esa noche como si fuera hoy, una pelea fea, más que cualquier anterior. Gritos, cosas rompiéndose en la sala. Yo estaba en mi cuarto con mis hermanos menores, abrazándolos,
intentando ser la fuerte, pero por dentro temblaba. De repente, silencio, un silencio espeso, aterrador, y entonces escuché a mi madre llorando, un llanto distinto, un llanto de basta. Poco después entró en el cuarto, con los ojos hinchados, pero una luz extraña en la mirada, una decisión. Lleven solo lo esencial, rápido. Nos vamos de aquí, ahora. Hacer las maletas fue un borrón. Agarrar ropa como fuera, un juguete favorito, el corazón en la garganta. Salir en puntas de pie, bajar las escaleras oscuras del edificio, subir a un taxi viejo que nos esperaba en la esquina y después la estación de tren. Ese lugar enorme, ruidoso, lleno de gente apurada. Y nosotras ahí, un puñado de niños asustados aferrados a la falda de mamá. El destino, Varsovia, la capital, un nombre que para mí no significaba nada, salvo lejos de allí, lejos de los gritos, del miedo. Recuerdo mirar por la ventana del tren, viendo las luces de Gdańsk alejándose y sentir una mezcla de tristeza y alivio. Era esperanza, por más frágil que fuera, de que tal vez, solo tal vez, podríamos tener una vida normal. Pero Varsovia, Varsovia fue solo otra forma de abandono. La ciudad era grande, gris, indiferente. Mi madre, para mantenernos, consiguió trabajo como cuidadora interna. Vivía en casa de una familia rica, cuidaba a sus hijos. Y yo me fui a vivir con mi tía Sofía, su hermana. La tía Sofía era buena, me trataba bien, me daba comida, un techo, pero no era mi madre. Mi madre la veía en sus días libres, los fines de semana, pero ella parecía distante, cansada del trabajo tal vez, o quizás intentando aprovechar la libertad que no tuvo en años. Salía con amigas, iba a fiestas, yo me sentía una carga, un recordatorio de un pasado que ella quería borrar. Ese sentimiento de abandono que ya conocía de Gdańsk volvió con toda su fuerza, y la nostalgia por mi padre, a pesar de todo, incluso con la imagen del héroe rota, dolía. Era la añoranza por el padre que me hubiera gustado tener, quizás. Extrañaba el olor del mar, el ruido de las gaviotas, incluso el viento frío de Gdańsk. A los 10 años no aguanté más la nostalgia. Le rogué, supliqué a mi madre que me dejara volver. Y ella, quizás por culpa, quizás creyendo que sería mejor para mí, aceptó. Volví a Gdańsk a vivir con mi padre. Estuve allí 1 año. Fue extraño. Él intentaba ser amable, me llevaba a pasear, compraba helado. Pero no era lo mismo. Había una tensión en el aire. Bebía menos o lo ocultaba mejor. Pero la sombra de lo que había pasado seguía allí, entre nosotros. Y yo ya no podía verlo como mi héroe. Era solo un hombre triste, roto. Y echaba de menos a mi madre, aunque distante, a mi tía, incluso el bullicio de Varsovia. Entonces, al año siguiente, volví a Varsovia. Se suponía que era solo una visita de vacaciones. Ver a mi madre, mi tía, mis hermanos que se habían quedado allá. Pero entonces empecé a sentirme rara, un cansancio que no se iba, una falta de aire de vez en cuando. Mi tía se preocupó, me llevó al médico, exámenes, espera. Y el resultado, soplo en el corazón. El médico dijo que no era grave, que muchas personas lo tenían, pero que necesitaba seguimiento regular. Y el buen médico, el especialista, estaba allí, en Varsovia. Una vez más, la vida burlándose de mí, obligándome a quedarme en una ciudad que no sentía como mía. Tuve que quedarme, permanecer en Varsovia, viviendo con mi tía, viendo a mi madre solo de vez en cuando. Lo que no sabía era que ese diagnóstico, esa permanencia forzada, era solo el comienzo del capítulo más oscuro de mi historia hasta ese momento.
y que allí, en esa ciudad que me retenía por la fuerza, estaba a punto de conocer a la persona que sería, al mismo tiempo, mi salvación y mi perdición. Varsovia. La ciudad me devoró por completo. 11 años, atrapada allí por un corazón que insistía en dar saltos equivocados, viviendo con mi tía Sofía, viendo a mi madre solo los fines de semana. Me sentía como un barco a la deriva. Fue en ese escenario medio gris, medio perdido, que él apareció. Piotr. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era un día helado de otoño, de esos en los que el viento parece atravesar los huesos. Yo estaba en el patio del colegio nuevo, acurrucada en un rincón, intentando ser invisible, como siempre. Y él vino a hablarme. Un chico delgado, con el cabello medio despeinado, una sonrisa tímida. «Tú eres Ania, ¿verdad? ¿La nueva?» Solo asentí con la cabeza. Pero él siguió hablando, haciendo preguntas, contando chistes tontos que, no sé por qué, me hicieron sonreír. Había algo en su mirada. No me miraba con lástima, como los demás. Me miraba como si fuera solo una chica. Normal. Ese día, compartimos un chocolate aplastado que él tenía en el bolsillo y hablamos de nada y de todo. Fue ligero. Un respiro en medio de esa opresión constante en el pecho. No sabía que ese chico torpe sería mi primer amigo de verdad allí, mi primer beso robado detrás del gimnasio, mi primer amor y mi única tabla de salvación en el mar de lodo en el que estaba a punto de convertirse mi vida. Mientras intentaba encontrarme en ese nuevo y aterrador mundo de la adolescencia, los granos que no dejaban de salir, los exámenes de matemáticas que no entendía, los grupitos de chicas populares de los que nunca formaría parte, esa horrible sensación de ser siempre la otra, la pobrecita, mi madre. Mi madre se estaba ahogando y me arrastraba con ella. La vodka se convirtió en su mejor amiga. Botellas escondidas en lugares cada vez más obvios. Su aliento olía a alcohol, incluso por la mañana. Luego vinieron los medicamentos. Para la ansiedad, decía, para dormir. Pero se los tomaba a puñados, los mezclaba con alcohol. Pasaba días drogada, hablando arrastrado, tropezando con los muebles. Y luego vinieron otras cosas, pastillas de colores que traían unos amigos raros, un polvo blanco que la veía inhalar en el baño. No entendía del todo qué era, pero veía la transformación. Sus ojos brillaban, eléctricos, hablaba sin parar, reía demasiado fuerte. Y luego venía la caída, el llanto incontrolable, la paranoia, los días encerrada en un cuarto oscuro. Mi madre. Su imagen se fue deshaciendo ante mis ojos, como una foto vieja desvaneciéndose en el agua. En su lugar quedó un fantasma, un espectro impredecible, perdido en un laberinto químico, que a veces me abrazaba con fuerza diciendo que me amaba, y otras veces me miraba como si yo fuera una extraña o peor, la culpable de todo, nuestra casa, o mejor dicho, el apartamento alquilado donde fuimos a vivir después de que dejó su trabajo de interna. Dios me perdone, pero eso no era un hogar, era un escenario de pesadilla. La suciedad era como si la tristeza misma se hubiera convertido en polvo y lo hubiera cubierto todo. Platos sucios amontonados en el fregadero con restos de comida enmohecida, ropa tirada por los rincones mezclada con basura. El olor era una mezcla horrible de cigarro viejo, bebida derramada, moho y desesperación. La nevera era un chiste, pan duro, un poco de margarina, tal vez un huevo solitario. Muchas noches mis hermanos y yo nos fuimos a dormir con el estómago vacío mientras ella gastaba el poco dinero que tenía. Dios sabe en qué. Vivir allí era estar en alerta constante.
Nunca se sabía cuándo estallaría la próxima pelea. Gritos histéricos por nada, acusaciones absurdas, insultos que me hacían sentir la peor persona del mundo. Eres igualita a tu padre, escupía esas palabras, y eso me dolía más que cualquier golpe. Y los golpes también venían, por una mala nota, por llegar 5 minutos tarde, por haberla mirado con mala cara. Aprendimos el arte de ser invisibles, caminar de puntillas, hablar bajito, asentir a todo, solo para evitar la próxima explosión. Me convertí en la madre de mis hermanos pequeños. Les daba baño, ayudaba con la tarea, trataba de protegerlos de los gritos, de los hombres extraños. ¡Ah, los hombres! Esa era la parte que más miedo me daba. Compañeros de tragos de mi madre, tipos raros que aparecían de la nada, se quedaban días bebiendo, fumando, hablando alto, me miraban de una forma que me daba escalofríos, que me hacía querer cubrirme de pies a cabeza. Cerraba la puerta del cuarto por dentro, ponía una silla detrás, muerta de miedo de que alguno entrara. Me sentía sucia solo por respirar el mismo aire que ellos. Necesitaba escapar, necesitaba aire limpio. Ese apartamento me asfixiaba. Empecé a inventar excusas para quedarme fuera todo el día. Iba al colegio y tardaba en regresar. Me quedaba en la biblioteca hasta que cerraba, leyendo cualquier cosa para transportarme a otro mundo. Y me aferré a mis pocas amigas como quien se aferra a un salvavidas. Sus casas eran otro universo, limpias, ordenadas, con padres que hablaban, que se preocupaban. Recuerdo una vez que fui a casa de Magda y su madre había hecho pastel de chocolate. El olor, casi lloré allí en la cocina. Dolía ver esa normalidad, esa paz que yo no tenía, pero también era un alivio. Era la prueba de que existía otra forma de vivir y estaba Piotr. Él se convirtió en mi refugio absoluto. Nos veíamos casi todos los días. Caminábamos por horas, sin rumbo, solo para alejarnos de casa. Nos sentábamos en bancos helados en los parques durante el invierno, compartiendo una bufanda, viendo el vapor salir de nuestras bocas. Yo le contaba, no todo, no podía, pero le contaba pedazos de mi infierno. Él escuchaba en silencio, me apretaba la mano con fuerza, no intentaba dar consejos, no me juzgaba, solo estaba allí. Y eso lo era todo para mí. Con él podía reír, podía olvidar por unos instantes al monstruo que me esperaba en casa. Él era mi sol particular en aquella noche oscura y sin fin. Pero la noche se volvió aún más oscura. Mi madre consiguió un novio serio, Krzysztof. Vino a vivir con nosotros, trayendo sus pocas cosas y su nube negra particular. Si yo creía que nada podía empeorar, estaba completamente equivocada. Krzysztof no era solo otro borracho ruidoso. Él era malvado. Tenía una mirada fría, calculadora, y un temperamento explosivo. El alcohol lo convertía en un demonio. La tensión en casa se volvió terror. Vivía con el corazón en un puño, esperando la próxima explosión. Se metía conmigo por todo, mi ropa, mi forma de caminar, mis notas. Decía que era una vaga, que tenía que aprender mi lugar. Mi madre, ciega por la dependencia o el miedo, no hacía nada, o peor, a veces le daba la razón. Hasta que un día, la bomba estalló. Yo tenía 16 años. Llegué del colegio un poco más tarde, me había quedado estudiando en la biblioteca. Él estaba en la sala, bebiendo, viendo la televisión. Cuando entré, levantó los ojos enrojecidos hacia mí. ¿Dónde estaba la señorita? Su voz ya arrastrada, peligrosa. Intenté explicar, pero no quiso escuchar. Empezó a gritar, que era una cualquiera, que me andaba revolcando con cualquiera,
Cosas horribles. Intenté responder, defender mi honor. Ese fue mi error. Se me vino encima. Me agarró del brazo con fuerza, sacudiéndome. El olor a alcohol en su aliento me dio náuseas. Me acorraló contra la pared, su rostro cerca del mío, gritando amenazas. «Te voy a enseñar a respetarme», gritaba. Vi en sus ojos. No era solo rabia, era odio, era la intención real de hacerme daño. El pánico me invadió. Sentí que las piernas se me aflojaban. Sabía con absoluta certeza que si me quedaba allí, algo terrible pasaría. En ese segundo, la última gota de esperanza, de resignación, se secó. Era huir o algo peor. Aquella noche esperé que reinara el silencio en la casa. Esperé escuchar su ronquido borracho desde el cuarto. Recogí mi ropa en una mochila vieja, con el corazón martillando tan fuerte que pensé que despertaría a todos. Tomé el poco dinero que tenía escondido, abrí la puerta con sumo cuidado y corrí. Corrí por la calle oscura, sin aliento, con las lágrimas calientes resbalando por mi cara helada. Corrí sin saber a dónde exactamente, pero sabiendo que cualquier lugar sería mejor que aquel. La única luz al final de ese túnel oscuro era la casa de los padres de Piotr, mi última esperanza. No sabía que solo estaba cambiando de tipo de oscuridad. Si crees que la historia se vuelve más liviana ahora, prepara tu corazón, porque la humillación silenciosa puede ser tan devastadora como la violencia explícita. Tocar esa puerta, la puerta de la casa de los Nowak, fue uno de los actos más desesperados de mi vida. Temblaba tanto que apenas podía apretar el timbre. 16 años, una mochila al hombro con media docena de prendas arrugadas y el miedo escrito en la cara. Cuando la señora Nowak abrió con su delantal impecablemente blanco y el cabello recogido en un moño perfecto, casi me desmayé ahí mismo. Recuerdo el olor que venía de adentro. Olor a cera de piso, a ropa limpia, tal vez un asado en el horno. Olor a normalidad. Una normalidad tan ajena para mí que casi me asustó. «Entra, Anya», dijo ella con voz tranquila, controlada, después de escuchar la historia entrecortada de Piotr sobre lo que había pasado en mi casa. Piotr nos contó: «Siéntete como en casa. Siéntete como en casa». Esas palabras fueron como un vaso de agua fresca tras cruzar un desierto. Entré, pisando con cuidado la alfombra mullida de la entrada, sintiendo que mis zapatillas sucias y viejas no encajaban en ese entorno tan ordenado. El señor Nowak estaba en la sala leyendo el periódico en un sillón de cuero. Levantó los lentes, me dio un leve asentimiento de cabeza y volvió al periódico. Silencio. Un silencio limpio, ordenado, tan distinto del silencio tenso y cargado que yo conocía. El cuarto que me dieron estaba al fondo, pequeño, originalmente una oficina o cuarto de costura, creo, pero tenía una cama de verdad con sábanas perfumadas, una ventana que daba al patio, un jardín impecable con rosales podados y césped recortado. Comparado con el infierno del que venía, eso era el paraíso, un paraíso silencioso y algo frío, pero paraíso al fin. La primera noche lloré en silencio sobre la almohada, un llanto de alivio, de cansancio, de miedo al futuro, pero sobre todo de alivio por estar allí a salvo, lejos de los gritos, lejos de las manos de Krzysztof. Los primeros días era la imagen misma de la gratitud. Me levantaba temprano, antes que todos, intentaba ayudar en todo. «Señora Nowak, ¿quiere ayuda para poner la mesa? Señor Nowak, ¿puedo sacar la basura?» Quería ser útil, demostrar que no era un problema, que merecía ese techo. Ellos eran educados, cordiales. La señora Nowak me enseñó a usar la lavadora.
Nunca había visto una. Me dio ropa vieja suya que no me quedaba bien, pero igual la usaba. El señor Nowak a veces comentaba algo sobre el clima. Piotr parecía aliviado de tenerme ahí a salvo, lejos de mi madre. Parecía que, por fin, había encontrado un lugar. Pero poco a poco, como una gotera que solo notas cuando ya manchó la pared entera, las cosas empezaron a cambiar. La cordialidad fue dando paso a una expectativa. Las ayudas que yo ofrecía se volvieron obligaciones no dichas. Empezó sutil. Anya, ya que estás ahí, pasa un trapo por estos muebles. Luego, Anya, hoy te toca limpiar los baños. Y luego, Anya, la cena es tu responsabilidad hoy. Voy a visitar a mi hermana. Las palabras por favor y gracias se hicieron raras. Me vi en una rutina que no era mía. Levantarme, limpiar la casa, preparar el desayuno, lavar los platos, pensar en el almuerzo, limpiar más, lavar ropa, planchar la ropa de ellos. Tenía 16, 17 años, debería estar en la escuela, pero terminé abandonando los estudios para ayudar en la casa de ellos. Me convertí en la gosposia, la empleada doméstica no remunerada, la niña que vive de favor. Y el trato cambió también. La señora Nowak desarrolló un talento especial para la crítica velada. Este arroz quedó medio pasado, ¿no crees, Anya? Esta mancha en el mantel no salió. ¿Usaste el producto correcto? Chica, tienes que ser más cuidadosa al limpiar los cristales. Nunca un grito. Los gritos los conocía, sabía cómo lidiar con ellos. Pero esa crítica constante, con una sonrisa cortés, me desarmaba. Me hacía sentir pequeña, inútil, estúpida. Empecé a tener miedo de hacer cualquier cosa, por miedo a equivocarme, a recibir esa mirada de desaprobación silenciosa que parecía decir: no sirves para nada, solo estás aquí porque somos buenos. ¿Y la libertad? Fue la primera en irse. ¿Salir con Piotr? Solo si era rápido y con hora para volver. ¿Traer una amiga a casa? Ni pensarlo. La señora Nowak decía que no era bueno para la imagen de la familia tener gente extraña entrando y saliendo. Me sentía prisionera en ese cuarto del fondo. Leía libros a escondidas, escuchaba música bajito en un viejo radio que Piotr me dio. Las paredes de ese cuarto, que al principio me parecieron un refugio, empezaron a asfixiarme. Me sentía vigilada todo el tiempo. Si me demoraba en la ducha, golpeaban la puerta. Si pasaba mucho tiempo al teléfono, cuando lograba usarlo a escondidas, sentía las miradas en mi espalda. Y Piotr, mi Piotr, parecía no ver o no querer ver. Cuando intentaba hablar, desahogarme, decirle cómo me sentía explotada, humillada, él se incomodaba. Ay, Anya, estás exagerando. Mi mamá solo quiere enseñarte cosas. Te acogieron, tienes que estar agradecida. No hagas lío, por favor. ¿Agradecida? Sí, lo estaba por tener un techo. Pero la gratitud se estaba volviendo un peso demasiado grande, un precio demasiado alto por mi dignidad. Nuestras conversaciones se volvieron más raras, más superficiales. Empezamos a discutir más. Él me acusaba de ser ingrata. Yo le reprochaba ser ciego, de no defenderme. Aquel chico que había sido mi sol estaba convirtiéndose en solo otra sombra más en esa casa. Vivía en una tensión constante, caminando sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, cada gesto, tragando sapos enormes en el desayuno, el almuerzo y la cena. La humillación era diaria, sutil, pero devastadora. Tenía que pedir dinero para comprar un champú y recibir un sermón sobre lo caras que estaban las cosas. Veía a la señora Nowak comprando ropa nueva para Piotr y para ella, y yo seguía con las mismas 3 blusas viejas.
Los escuchaba haciendo planes para el futuro, vacaciones, remodelaciones en la casa, y yo nunca era parte, como si fuera un mueble temporal allí. Me sentía cada vez más invisible, cada vez más pequeña. Ese alivio inicial de la huida se había vuelto un sabor amargo en la boca, un nudo permanente en la garganta. Estaba a salvo de Christoph, ¿sí? Nadie me levantaba la mano ahí, pero era otro tipo de violencia, una violencia silenciosa, psicológica, que me destruía por dentro, lentamente. Estaba en una jaula dorada, limpia, ordenada, pero aún así una jaula, y la puerta estaba cerrada por dentro, por mi propia falta de opciones, por mi miedo, hasta que un día la humillación fue demasiado. No recuerdo el motivo exacto, tal vez un comentario sobre mi familia, sobre mi madre, algo que tocó una herida abierta. Estallé, respondí a mi suegra. No grité, pero hablé firme. El silencio que siguió fue terrible. Su mirada fue de puro desprecio. En ese momento supe que no podía más. Prefería volver al infierno. Por impulso volví a hacer mi mochila. Ya estaba haciéndome experta en eso. Le dije a Piotr que iba a pasar unos días con mi madre para despejar la cabeza. Él pareció aliviado. Creo que tampoco soportaba más la tensión. Regresé a ese departamento sucio y desordenado. Abrí la puerta y el olor familiar a desesperanza me golpeó como un puñetazo. Mi madre seguía allí, peor que antes. Christoph no estaba, había desaparecido, pero el daño que él y la vida le habían hecho a ella era irreversible. Me quedé unas horas. Miré alrededor, la miré a ella, me miré a mí misma en el espejo agrietado del baño. Y entonces, la verdad me golpeó con toda su fuerza. No tenía a dónde ir. Estaba atrapada entre el caos y la humillación, sin salida, sin futuro. Fue ahí, en el fondo más profundo, saboreando el polvo y la derrota, que la idea más loca, la más desesperada, empezó a formarse en mi mente. Una idea que lo cambiaría todo. Una vida a cambio de un techo, tal vez. En ese instante, parecía la única jugada posible en este juego cruel que la vida se empeñaba en jugar conmigo. 19 años. Me miraba en el espejo del baño de los Nowak, ese espejo pequeño y frío sobre el lavamanos inmaculadamente blanco. Veía a una chica con ojeras profundas, el cabello sin brillo, recogido de cualquier manera, los ojos parecían viejos. 19 años, la edad en que la vida debería abrirse, llena de caminos y posibilidades. Pero para mí, el horizonte era un muro, alto, gris, sin ninguna rendija por donde pudiera entrar la luz. Estaba acorralada, por completo. O volvía a ese apartamento mohoso y caótico de mi madre para hundirme con ella en la desesperanza y el olor a licor rancio, o me quedaba allí, en esa casa limpia y silenciosa, respirando el aire enrarecido de la humillación diaria, siendo la sombra útil, la empleada sin sueldo, la chica que vive de favor. No había tercera opción, no existía un punto medio, era elegir entre el fuego y la sartén, y ambos quemaban el alma. Esa sensación de estar ahogándome en tierra firme no me soltaba. Era un peso constante en el pecho, una dificultad para respirar profundo. Cada día era una copia del anterior. Despertar antes que el sol, limpiar una casa que no era mía, preparar una comida que comía con un nudo en la garganta, escuchar las críticas disfrazadas de la señora Nowak, sentir las miradas de juicio, ver a Piotr alejarse, resignarse. Sentía que me marchitaba. Mi juventud se me escapaba entre los dedos como arena fina y yo seguía allí inmóvil, sin poder hacer nada. La falta de perspectiva era un veneno lento, matando mis sueños, los pocos que aún me atrevía a tener. Uno por uno,
Fue en esa oscuridad, en ese silencio opresivo de la casa de los Nowak, donde la idea empezó a susurrarme al oído. En las noches largas, cuando daba vueltas en la cama, angosta de mi cuarto, escuchando el tic-tac del reloj del salón, la idea aparecía. Al principio como un pensamiento absurdo que intentaba rechazar. ¿Y si... No, Anya, qué locura? Pero regresaba, insistente, venenosa. ¿Y si hubiera una forma de forzar sus manos, de cambiar las reglas del juego? Observaba a mis suegros, veía cómo eran con los niños, cómo se les iluminaban los ojos a la señora Nowak al ver un bebé por la calle, cómo el señor Nowak, siempre tan serio, sonreía cuando el hijo del vecino lanzaba una pelota a su jardín. Un nieto suyo, tal vez era lo único capaz de romper esa armadura de indiferencia y control. Tal vez un bebé les diera un motivo para verme, para darme un lugar, para tratarme como familia o al menos como la madre de su nieto. Era una idea monstruosa, lo sé. Usar una vida inocente como una herramienta, como una llave para abrir la puerta de mi propia prisión. Hoy, al pensarlo, siento un escalofrío, una vergüenza que quema. Pero la desesperación te lleva a rincones oscuros de la mente que ni sabías que existían. En ese momento, con 19 años, sin apoyo, sin dinero, sin un futuro claro, no me pareció tan absurdo. Me pareció la única jugada que me quedaba. Una apuesta final y peligrosa. No pensaba en ser madre, en acunar un bebé con amor. Pensaba en sobrevivir, en conseguir un techo que fuera mío, un mínimo de autonomía. Estaba dispuesta a jugar con mi vida y la de otro ser para intentar salir de ese abismo. Con esa idea oscura clavada en mi mente como un clavo, necesitaba actuar. No podía depender solo de la suerte. Necesitaba una base mínima. Primer paso: dinero. Necesitaba tener mi propio dinero, aunque fuera una miseria. Empecé a buscar trabajo de nuevo, a escondidas, claro. Inventaba excusas para salir por las tardes, decía que iba a ver a una amiga del colegio. Recorría toda Varsovia, de barrio en barrio, leyendo anuncios en postes, entrando en tiendas, preguntando si necesitaban a alguien para limpiar, para ayudar en la cocina, lo que fuera. La humillación de recibir no tras no era dura, pero la necesidad lo era más. Finalmente conseguí un trabajito limpiando una pequeña oficina en el centro, 3 noches por semana. Era un trabajo pesado, solitario, fregar pisos, limpiar baños usados por otros, sacar su basura, mientras que en la casa donde vivía hacía casi lo mismo, pero sin cobrar nada. Volvía tarde a casa de los Nowak, agotada, oliendo a productos de limpieza, y aún así tenía que levantarme temprano para empezar todo de nuevo. Pero cada billete arrugado que lograba guardar en un sobre viejo, escondido bajo el colchón, era un pequeño paso dentro de mi plan. Era la prueba de que aún me quedaba algo de fuerza, algo de capacidad para luchar. Y entonces vino la parte más calculada, la que más me persigue hoy. Piotr y yo todavía teníamos nuestros momentos, a pesar de todo. Momentos de necesidad, de costumbre quizás. Y yo dejé de cuidarme. Dejé de tomar las pastillas que compraba a escondidas con el dinero ganado con tanto esfuerzo. No le dije nada. Dejé que pasara. Cada mes que bajaba la regla era una mezcla de alivio y decepción. Era horrible sentir eso. Estaba jugando con fuego, jugando a ser Dios, pero estaba tan desesperada por salir de esa situación que la razón ya no estaba conmigo. Hasta que un día no bajó. Una semana de retraso. 2. Mi corazón empezó a latir descompasado. Compré otro test de farmacia barato.
en una tienda lejos de casa para que nadie sospechara. Me hice la prueba en el diminuto baño de la oficina donde trabajaba, encerrada, con las manos sudando frío. Esperé los minutos más largos de mi vida, mirando fijamente el plástico, y entonces aparecieron 2 rayitas, rosadas, tenues, pero ahí estaban. Embarazada. La palabra explotó en mi cabeza. Sentí que las piernas me temblaban. Me senté en la tapa fría del inodoro. No sentí alegría. Sentí un miedo abrumador. ¿Qué fue lo que hice? Pero, mezclado con ese temor, vino también una sensación extraña, una especie de alivio oscuro. Listo, la suerte estaba echada. No había vuelta atrás. La primera parte de mi plan desesperado se había cumplido. Contárselo a Piotr fue un capítulo aparte. Esperé un fin de semana cuando estábamos solos en mi cuartito. Hablé en voz baja, con la voz temblorosa. Piotr, creo que estoy embarazada. Se puso blanco como una hoja, luego rojo. Tartamudeó. Embarazada, pero ¿cómo? Nos estábamos cuidando. Aparté la mirada. Murmuré algo sobre haber olvidado la pastilla. Caminó de un lado al otro del cuarto estrecho, pasándose la mano por el cabello. Parecía asustado, perdido, pero no se enojó. Creo que, en el fondo, él también se sentía asfixiado en esa casa, en esa vida sin salida. Tal vez un hijo sería un cambio, cualquier cambio. Me abrazó, un abrazo medio torpe. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora tenemos que contarles, respondí sintiendo un escalofrío. Decírselo a sus padres fue como caminar hacia la horca. Elegimos un domingo después del almuerzo. La sala estaba en silencio, solo se oía el reloj en la pared y la aguja de tejer de la señora Nowak. Nos sentamos en el sofá uno al lado del otro, con las manos sudando. Piotr empezó a hablar con la voz medio quebrada. Mamá, papá, tenemos que contarles algo. Ania está embarazada. El silencio que cayó en la sala fue tan denso que pensé que me iba a desmayar. La señora Nowak dejó el tejido. Me miró. Una mirada larga, fría, que parecía atravesarme el alma. Luego miró a Piotr, después a mi vientre como si pudiera ver algo allí. El señor Nowak dejó el periódico en su regazo, se quitó los lentes, limpió los cristales lentamente, contuve la respiración, esperé el grito, la acusación, la orden de que agarrara mis cosas y desapareciera de allí. Pero no vino. Vino el silencio, demasiado largo. Y entonces la señora Nowak habló con voz controlada, sin emoción. Embarazada, tan jóvenes y sin medios. ¿En qué estaban pensando? El señor Nowak carraspeó. Un hijo exige responsabilidad, Piotr. Mucha responsabilidad. Me encogí en el sofá. Pero entonces algo cambió en sus miradas. Tal vez lo comprendieron. Un nieto, el primer nieto, su sangre. Vi un brillo distinto en los ojos de la señora Nowak. ¿Brillo de posesión? ¿De interés? No sé. Se levantó, se acercó a mí. Tocó mi vientre suavemente. Bueno, ya que pasó, tendremos que organizarnos. Unos días después nos llamaron para hablar. Lo pensamos mejor, dijo el señor Nowak. Un bebé necesita espacio. No pueden seguir en ese cuartito. Vamos a construir un anexo para ustedes aquí en el patio. Una habitación, una pequeña sala, un baño. Nosotros ayudamos con los materiales. Ustedes se encargan de la mano de obra. La propuesta. Aquella que en secreto había deseado y temido. Ahí estaba. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de euforia y pánico. Tendría mi rincón, mi espacio, pero allí, en su patio, pegada, vigilada. ¿Sería realmente libertad o solo una correa más bonita con una casita más cómoda al final? Pero en ese momento, agotada de luchar,
de sentirme un estorbo, no tuve fuerzas para cuestionar. Acepté. Agradecí con lágrimas en los ojos. Lágrimas de alivio, de miedo, no sé. Solo sabía que lo había logrado. Había cambiado una vida por un techo. Y ahora tendría que vivir con las consecuencias de mi apuesta desesperada. Y entonces comenzó la obra. Allí, en el fondo del patio de ellos, en un pedazo de tierra que antes era solo pasto y tal vez unos rosales olvidados de mi suegra, de repente se convirtió en un sitio de construcción. Ver los primeros ladrillos colocarse fue una emoción que ni siquiera puedo describir. Era como si cada ladrillo fuera una piedra que se quitaba de mi pecho. Era concreto, era real, era mío, o casi mío. Era la promesa de un lugar donde poder cerrar la puerta y respirar, sin sentir que invadía el espacio de alguien. No era una mansión, ni cerca, una habitación, una salita que sería dormitorio y sala a la vez, un baño diminuto, un anexo, un cuartito, pero para mí era mi castillo. Me aferré a esa construcción con uñas y dientes. Mi barriga crecía, Jan se movía dentro de mí, y yo estaba allí, en medio del polvo, el ruido de la sierra, el olor fuerte del cemento fresco. Claro, no podía hacer fuerza. El albañil, un señor bigotudo llamado Stanislao, siempre me regañaba. Chiquilla, vete a descansar, este no es lugar para ti. Pero no podía quedarme quieta. Quería participar. Lijé paredes hasta que mis manos se llenaron de ampollas. Ayudé a cargar baldes de agua. Limpiaba al final del día. Pero lo más importante era planear. Era soñar despierta. Pasaba horas con un cuadernito viejo, dibujando cómo quería los muebles, dónde iría la cuna de Jan y la mecedora vieja que encontré en la calle y quería restaurar para amamantar. Elegí el color de las paredes con un cuidado obsesivo. Quería un amarillo muy clarito, casi crema, para que pareciera que siempre había sol ahí dentro, incluso en los días grises de Varsovia. Recuerdo pasar horas en tiendas de pintura mirando catálogos, oliendo muestras. El olor a pintura fresca se volvió, para mí, el olor de la esperanza. Y los muebles, ¡ay, los muebles! No teníamos dinero para nada. Mi salario de limpiadora se iba casi todo en comida y cosas para el ajuar del bebé. La ayuda de los suegros era solo para materiales de construcción, así que empezó la búsqueda del tesoro. Rebusqué en tiendas de muebles usados, en mercadillos de fin de semana. Recuerdo la emoción de encontrar una cómoda antigua, medio coja, pero de buena madera. Pasé días lijándola, pintándola de blanco. Cada tirador nuevo que colocaba era una pequeña victoria. Compré una alfombra pequeña y colorida en una liquidación. Encontré una cortina de chintz floreada olvidada en un rincón de una tienda. Poco a poco, con mucho esfuerzo y creatividad, ese espacio vacío fue tomando forma de hogar. De nuestro hogar, por supuesto, nada era fácil. La obra se alargaba, el dinero se acababa antes de que terminara el mes, y estaban ellos, mis suegros. La señora Nowak venía todos los días a inspeccionar la construcción. Opinaba sobre todo. Ay, Ania, ¿no crees que ese amarillo es muy claro? Se va a ensuciar muy rápido. ¿Estás segura de que ese piso es bueno? Parece tan barato. ¿No te parece que el albañil está tardando mucho? Siempre con ese tono de quien cree saberlo todo, como si estuviera haciendo un favor enorme. Y el señor Nowak controlaba cada factura del material, cada saco de cemento. Me sentía observada, puesta a prueba todo el tiempo. Tenía que tragarme las críticas, sonreír y dar las gracias. Agradecer por la jaula que estaban construyendo para mí, aunque fuera con barrotes invisibles. Pero, a pesar de todo,
durante esos meses, una semilla terca de esperanza empezó a brotar con fuerza dentro de mí. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, la llegada de Jan lo cambiara todo, que él fuera el puente entre ellos y yo, que pudiéramos ser una familia distinta a la mía, claro, una familia con respeto, con un lugar para mí donde mi hijo pudiera crecer sintiéndose amado y seguro. Me aferraba a esa imagen como una leona defendiendo a su cría. Era mi sueño, mi proyecto más importante, mucho más importante que las paredes amarillas o la cómoda blanca. Y entonces, tras meses de espera, de ansiedad, de obra interminable, él llegó, mi Jan, mi amado hijo. El parto fue una batalla, largo, doloroso, aterrador, pero cuando escuché ese llanto agudo resonando en la sala de partos, ¡ay, Dios mío! Fue como si el mundo se detuviera. Todo el dolor, el cansancio, el miedo desaparecieron. Me entregaron ese paquetito envuelto en una sábana blanca, pequeñito, arrugado, llorando con fuerza. Lo tomé en mis brazos y fue mágico. Un amor que me invadió, que rebalsó, que dio un nuevo sentido a cada latido de mi corazón. Miré esos ojitos aún cerrados y le prometí en silencio: te voy a proteger, te voy a dar un hogar, lo haré diferente. Llevar a Jan a casa, a nuestro anexo por fin terminado, fue como pisar la luna, entrar ahí en ese espacio que tanto había soñado, ahora con mi hijo en brazos. Fue indescriptible. El olor a pintura fresca aún flotaba en el aire, mezclado con el aroma dulce de bebé. Lo acosté en la cunita que yo misma había armado, acomodé la mantita. Me senté en la vieja mecedora que forré con una tela barata pero alegre, y me quedé ahí, mirándolo dormir, en silencio, en paz. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí una paz verdadera. Era sencillo, era pequeño, estaba pegado a la casa de ellos, pero era nuestro, mío y de Jan, el primer verdadero hogar de mi vida. Los primeros meses fueron intensos, noches sin dormir, lactancia de madrugada, cólicos, llantos interminables. Estaba agotada, muchas veces despeinada, con ojeras, pero también era feliz, de una forma que nunca había sido antes. Cada sonrisa de Jan, cada vez que apretaba mi dedo con fuerza, cada descubrimiento, era una fiesta para mi corazón. Pasaba horas hablándole, cantando canciones de cuna desafinadas, solo sintiendo el calorcito de su cuerpo en mi regazo. Esos momentos eran mi tesoro, mi escudo contra el mundo exterior, contra las miradas de mi suegra, contra mis propias inseguridades. Me permití creer que la llegada de Jan había sido un milagro, que había venido a curar heridas, a traer la paz que tanto buscaba. Me permití soñar que, quizás, la felicidad había venido para quedarse, que la tormenta había pasado. No sabía que eso era solo la calma antes de la peor tormenta de todas, que la felicidad era solo una visita fugaz y que el dolor, mi vieja conocida, ya estaba llamando otra vez, lista para derribar la puerta y llevárselo todo. 11 meses de esa rutina agridulce, de esa felicidad frágil que había construido con tanto esfuerzo en nuestro anexo. Jan estaba precioso, ya gateaba por toda la casa, tiraba del mantel, se reía con la boca llena de encías cuando yo hacía caras. Era mi sol, mi pequeño sol personal en ese patio que, a pesar de todo, yo empezaba a llamar hogar. Me sentía casi normal, casi en paz, una paz precaria, vigilada, pero aún así, una paz que nunca había conocido antes. Estaba tan enfocada en ser madre, en darle a Jan todo lo que yo no tuve, que quizá bajé la guardia. Quizá me permití olvidar que la vida, mi vida, nunca fue un cuento de hadas.
Y entonces sonó el teléfono. Recuerdo que era una tarde lluviosa de otoño. El cielo de Varsovia estaba gris, pesado. Estaba bañando a Jan en nuestra bañera pequeña, él salpicando agua por todas partes, riendo. Atendí con una sola mano, aún con olor a jabón de bebé. Era mi tía Sofía, desde Gdańsk. Su voz sonaba rara, quebrada. «Ania, es el abuelo, no está bien». El médico dijo que es mejor que vengas cuanto antes. Mi corazón dio un salto helado. Mi abuelo materno, ese señor callado, de pocas palabras, al que había visto tan pocas veces en la vida, pero que era mi abuelo. Uno de los pocos lazos que aún me unían a alguna raíz, a alguna historia antes del caos. Yo sabía lo que no está bien significaba. Era el final. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Miré a Jan, allí en la bañera, ajeno a todo, golpeando el agua con su manita gordita. ¿Cómo iba a dejarlo? 11 meses. Era tan pequeño, tan dependiente de mí, pero tenía que ir, tenía que despedirme, tenía que estar allí. Llamé a Piotr al trabajo, le conté, fue comprensivo. «Claro, Ania, ve tranquila, yo cuido de Jan, mi mamá me ayuda». Esas palabras, «ve tranquila». ¿Cómo podía estar tranquila? Pero no tenía opción. Hice una maleta pequeña, la misma mochila vieja de siempre, parece. Ropa oscura, un abrigo ligero para el frío de Gdańsk. Besé a Jan 1000 veces, aspiré profundamente su olor, intentando grabarlo en mi memoria. Lo dejé en los brazos de Piotr, con el corazón apretado, como si me arrancaran un pedazo del alma. «Cuídalo bien, por favor», le pedí con la voz entrecortada. «No te preocupes», respondió dándome un beso rápido en la frente, y me fui. El viaje en tren fue un borrón. El paisaje pasaba rápido por la ventana, pero mi mente estaba detenida, rumiando recuerdos y temores. Al llegar a Gdańsk fui directamente al hospital. Ese olor siempre me dio escalofríos. Encontré a mi madre, a mis tíos, todos con rostros abatidos y ojos hinchados. Mi abuelo estaba en la cama, conectado a máquinas, respirando con dificultad. Se veía tan pequeño, tan frágil. Le tomé la mano, una mano fría, sin fuerza para apretar la mía. Me quedé ahí, sentada en una silla incómoda al lado de la cama durante horas, viéndolo apagarse lentamente, recordando los pocos momentos que compartimos en mi infancia, intentando sentir alguna conexión más profunda, alguna despedida silenciosa, y fue allí, en ese ambiente cargado de dolor y espera por lo inevitable, donde el suelo volvió a desaparecer bajo mis pies, otra vez. Pero esta vez, el golpe vino de donde menos lo esperaba. Mi celular vibró en el bolsillo del abrigo. Un mensaje. De mi amiga Kasia, de Varsovia. Una amiga que vivía cerca de la casa de los Nowak. Abrí el mensaje esperando noticias de Jan. Pero lo que leí me heló la sangre. «Ania, llámame urgente. Necesito contarte algo serio sobre Piotr. No quería, pero no puedo seguir ocultándotelo». Mi corazón se aceleró. Salí del cuarto del hospital. Fui al pasillo ruidoso con las manos sudorosas. Llamé a Kasia. Su voz sonaba tensa, baja. «Ania, siento mucho tener que decirte esto. Y más ahora, pero lo vi. Vi a Piotr, con otra mujer. Sentí que las piernas me fallaban. Tuve que apoyarme en la pared fría del pasillo. «¿Otra mujer? ¿Qué quieres decir, Kasia? ¿Dónde?» Y ella continuó, con la voz llena de pena. «Aquí, Ania, en el barrio, cerca de la casa de sus padres. Los vi juntos más de una vez, reuniéndose, entrando y saliendo del patio trasero, de tu anexo, Ania. No, de mi anexo». Esas palabras fueron como cuchillos clavándose en mi pecho. No podía ser. En mi lugar, en nuestro nido,
Mientras yo estaba allí, sufriendo por mi abuelo, él me engañaba con otra. Allí, la imagen vino a mi mente con una claridad cruel. Él con otra mujer, en mi cama, en mi sofá, usando mis cosas. Sentí náuseas. Un sabor amargo y metálico subió a mi boca. Era el sabor de la traición, de la humillación, de la más profunda decepción. ¿Y sus padres, Casia, lo saben?, pregunté con la voz quebrada. Ania, no lo sé, pero estaban en casa cuando vi a Piotr entrar con ella. La ventana de su cocina da al patio, es difícil no verlo. La complicidad, la posibilidad de que supieran, de que encubrieran, me enfermó. Esa fachada de familia respetable, de gente correcta, era toda una mentira, una farsa repugnante. Colgué el teléfono. Me quedé allí, parada en el pasillo del hospital, con el mundo girando a mi alrededor. La gente pasaba apurada, enfermeros, médicos, visitantes, pero yo no veía a nadie. Solo sentía el dolor, un dolor distinto al del luto por mi abuelo, que murió esa misma noche. Era un dolor sucio que me desgarraba por dentro, que me hacía sentir basura, traicionada, engañada, ridiculizada en mi propio patio. Ese anexo que había pintado con tanta ilusión, que había llenado con mis sueños de una vida tranquila, se había convertido en el escenario de mi mayor vergüenza. ¿Era difícil vivir en el patio de sus padres? En ese momento la respuesta era clara. Era imposible, era insoportable, era el infierno disfrazado de hogar. Mi castillo de naipes había sido arrasado por un huracán de mentiras. Y yo estaba allí, otra vez, sepultada entre los escombros, sin saber cómo o si podría salir esta vez. El grito se quedó atascado en mi garganta. Un grito silencioso de dolor, de rabia, de desesperación. El viaje de regreso a Varsovia fue el más largo de mi vida. El tren atravesaba el paisaje polaco, campos, pueblos pequeños, pero yo no veía nada. Mis ojos fijos en la ventana sucia, pero mi mente atrapada en ese pasillo del hospital, en la voz de Casia, en las imágenes crueles que mi cabeza inventaba, Piotr riendo con otra mujer, besando a otra mujer, en mi lugar, en nuestro lugar. Cada sacudida del tren era un golpe más en mi estómago revuelto. Estaba de luto por mi abuelo, sí, una tristeza callada, resignada, pero debajo de ella hervía una mezcla tóxica de ira, humillación y un miedo helado de lo que me esperaba. ¿Cómo iban a enfrentar eso? ¿Cómo iba a seguir viviendo sabiendo lo que sabía? Bajar en la estación de Varsovia, tomar el autobús lleno hacia casa. Cada paso era un esfuerzo sobrehumano. Sentía que mis pies pesaban como plomo. Al llegar a la calle de los Nowak, mi corazón empezó a latir desbocado. Ese pequeño portón de hierro, que antes parecía la entrada al paraíso, ahora se veía como la puerta de una prisión. Respiré hondo, 1, 2, 3 veces, y entré. El jardín impecable, los rosales de mi suegra, todo parecía burlarse de mí. Y allí, al fondo, mi anexo, mi nido profanado, mi fortaleza invadida. Abrí la puerta despacio. El olor familiar de casa, de mi detergente barato, del talco de Jan, me golpeó, pero esta vez mezclado con el aroma de la traición. Jan estaba en el corralito en la sala, jugando con unos cubos de colores. Al verme, sonrió de oreja a oreja, estiró los bracitos, corrí hacia él, lo tomé en brazos, lo abracé con fuerza, escondí mi rostro en su cabecita. Él era mi único refugio ahora, mi único motivo para seguir respirando. Piotr apareció en la puerta de la cocina. Estaba pálido, nervioso, no lo sé. Ania, has vuelto. ¿Cómo fue? ¿Tu abuelo? Su voz salió vacilante. Levanté la cabeza, lo miré.
Intenté encontrar en sus ojos algún indicio de remordimiento, de sinceridad, pero solo vi confusión, tal vez miedo. No pude responder, solo asentí con la cabeza. Él intentó acercarse, quiso abrazarme. Retrocedí instintivamente. Su toque me quemaba. Lo notó. Dio un paso atrás, con las manos sin saber dónde apoyarse. ¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «Estoy cansada», fue lo único que conseguí decir, y me fui al cuarto, con Jan en brazos. Cerré la puerta con llave. Los días que siguieron fueron una niebla de silencio y tensión, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier discusión. Vivíamos en la misma casa diminuta, pero era como si existiera un muro invisible entre nosotros. Él intentaba iniciar conversación. «¿Cómo durmió Jan? ¿Qué hay para cenar?». Yo respondía con el menor número de palabras posible. «Bien». «Arroz». Evitaba mirarlo, evitaba cualquier contacto físico. Dormir en la misma cama era una tortura. Me acurrucaba en mi rincón, de espaldas a él, fingiendo dormir, pero con los músculos tensos, escuchando su respiración, imaginando dónde había estado, con quién. Cada ruido en la casa me ponía en alerta. El teléfono sonando, un mensaje en su celular. Mi mente corría, creando escenarios, alimentando la desconfianza que se había convertido en mi sombra. Y sus padres, ellos eran expertos en el arte de la normalidad forzada. La señora Nowak seguía con su rutina impecable, su cortesía helada. «Anya, querida, te ves abatida. ¿Dormiste bien? Te hice tu té favorito. Jan está tan despierto, ¿no crees?». Todo con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. El señor Nowak leía su periódico, comentaba sobre política, como si nada hubiera pasado. Era enloquecedor. ¿Sabían? ¿Habían visto algo? ¿O eran tan ciegos? O peor, lo sabían y no les importaba. O aún peor, lo encubrían. Esa duda me carcomía por dentro. Me sentía rodeada, vigilada, juzgada en silencio. Y el dilema me consumía. ¿Irme? ¿Pero a dónde? ¿Con qué dinero? ¿Cómo iba a criar a Jan sola, sin apoyo? La imagen de mi madre, sola, hundida en el alcohol, me perseguía. Tenía tanto miedo de terminar como ella, tanto miedo de hacerle pasar a mi hijo lo que yo pasé. La idea de alejarlo de su padre, incluso de un padre traidor, me parecía una crueldad enorme. Me sentía responsable de mantener esa fachada de familia, por más podrida que estuviera por dentro. Por Jan. Siempre por Jan, y estaba la dependencia. La dependencia. No era solo el dinero, el techo, era emocional. Piotr, a pesar de todo, era la única figura masculina que se había mantenido en mi vida. Desde los 11 años, él conocía mis cicatrices, mis miedos. Aunque ahora hubiera causado la más profunda, romper con él se sentía como cortar una parte de mí. Dolía solo pensarlo. Me sentía débil, cobarde, atrapada en una red que yo misma ayudé a tejer. Entonces, la decisión fue tomada, o mejor dicho, no tomada. Me quedé, no grité, no lloré frente a ellos, no exigí la verdad. Yo me lo tragué. Tragué el llanto, la rabia, la humillación, guardé todo dentro de mí en una caja oxidada en el fondo de mi alma. Traté de volver a una rutina, cocinar, limpiar, cuidar de Jan, sonreír cuando era necesario, fingir que todo estaba bien. ¿Fue un perdón? No, nunca lo fue. Fue resignación. Fue la elección de sobrevivir, aunque la vida hubiera perdido su color, su sabor. Fue elegir mantener el barco a flote, aún sabiendo que tenía una grieta enorme en el casco, por mi hijo y por mi miedo paralizante a lo que había allá afuera.
La vida en aquel cuartito se convirtió en mi purgatorio personal. La sombra de la traición estaba en cada rincón, en cada objeto. La confianza, que ya era escasa, se evaporó por completo. Vivía en un estado de alerta constante, analizando cada palabra suya, cada mirada, cada silencio. Nos volvimos dos desconocidos compartiendo una cama y un hijo. La tensión con los suegros era palpable. Un juego de indirectas, de amabilidades falsas, de silencios cargados. Me sentía cada vez más sola, más asfixiada. La frase "era difícil vivir en el patio de sus padres" se convirtió en la definición de mi existencia. No era solo difícil, era una tortura lenta, diaria, una prisión sin barrotes, donde las paredes estaban hechas de dolor, de miedo, de dependencia y de un amor que se había convertido en cenizas. Aquel cuartito, mi soñado nido, se transformó en mi celda, y yo era la prisionera silenciosa, cumpliendo una condena que yo misma me había impuesto. Y aquí estoy, después de todo, después de tanto tiempo, contando esta historia que quedó guardada dentro de mí, enredada con el polvo de los años, con las telarañas de la memoria. Revolver ese baúl no es fácil. Cada recuerdo es un fantasma que se levanta y me enfrenta. Algunos con ojos tristes, otros con rabia, otros con una lástima que nunca pedí, pero lo necesitaba. Necesitaba dar voz a esa Anya que se quedó allá atrás, perdida en el laberinto, asfixiada por el silencio. La vida siguió su curso, como un río terco que esquiva las piedras pero sigue fluyendo, en aquel cuartito, en aquel patio. Las paredes amarillas que pinté con tanta esperanza se fueron desteñendo, ganando manchas de humedad en las esquinas. La cómoda blanca que lijé con tanto cariño se rayó con el uso. El tiempo pasó. Los días se volvieron semanas, las semanas meses, los meses años. Años vividos en esa atmósfera enrarecida de paz forzada, de sonrisas fingidas, de palabras no dichas que pesaban más que el plomo. Jan. Mi Jan creció allí, en ese ambiente cargado. Aprendió a caminar sobre el suelo que yo coloqué. Aprendió a hablar escuchando nuestras voces tensas, nuestros silencios demasiado largos. Es un niño increíble, inteligente, sensible, con un buen corazón, pero a veces veía en sus ojos una sombra. Sí, una cautela que ningún niño debería tener. Aprendió a leer el clima de la casa, como yo aprendí en mi infancia. Sabía cuándo quedarse callado en su rincón, cuándo no pedir nada, cuándo el aire era demasiado pesado. Eso me mataba por dentro. La culpa de haberlo traído a ese mundo, de no haber podido darle la infancia ligera y bulliciosa que todo niño merece. Yo me esforzaba. Cómo me esforzaba. Leía cuentos, inventaba juegos, hacía cosquillas hasta hacerlos reír a carcajadas. Intentaba crear una burbuja de amor y seguridad solo para los dos, allí dentro de nuestro cuartito, pero la burbuja era frágil y el mundo de afuera, justo allí en el patio, siempre estaba listo para estallarla con una mirada envenenada de la abuela, con una discusión ahogada entre su padre y yo. En mirar atrás es como intentar armar un rompecabezas con piezas faltantes y otras repetidas. Veo los patrones, veo los ciclos repitiéndose con una terquedad aterradora. La violencia, tal vez no me golpearon los Nowak como me golpeaba mi madre, o como ella recibía golpes de mi padre, pero la violencia psicológica, la humillación silenciosa, el control constante, ¿eso no es también violencia? O sea, una violencia que no deja moretones en la piel, pero que aplasta el alma, que te hace sentir insignificante. Y la dependencia, el miedo paralizante de quedarme sola, de no poder, de fallar. El mismo miedo que quizás mantuvo a mi madre atrapada tanto tiempo,
Me encadenó a mí en ese patio, por años. Años valiosos de mi juventud, vividos en tonos grises. Es tan fácil juzgar, ¿no? Quien mira desde fuera, con la vida resuelta, con una red de apoyo, con dinero en el bolsillo, es fácil señalar. ¿Y por qué aguantaste tanto? ¿Por qué no dijiste basta? ¿Te faltaba amor propio? La gente no tiene idea de lo que es el miedo real. El miedo que te congela los pies al suelo. El miedo de lanzar a tu hijo a la incertidumbre, al hambre. La culpa que te devora por dentro, diciéndote que eres tú quien debe mantener unida a la familia, cueste lo que cueste. La autoestima tan destrozada que realmente crees que no mereces nada mejor, que ese poquito que tienes ya es demasiado. No es solo falta de querer, muchas veces es falta de poder, falta de tener a dónde ir, falta de fuerza para luchar contra un sistema entero que parece estar en tu contra. Mis decisiones, hoy con la distancia del tiempo veo que muchas fueron tomadas a oscuras, con desesperación, fueron reacciones de supervivencia, no elecciones libres. El embarazo de Jan fue un intento torcido de comprar mi libertad, mi seguridad. Quedarme con Piotr después de la traición fue tragarme mi orgullo y mi dolor por miedo. Miedo a repetir los errores de mi madre, miedo a ser otra madre soltera abandonada, miedo a no poder proteger a mi hijo sola. Hice lo que creí menos malo, con las pocas y pésimas opciones que la vida me ofrecía en ese momento. ¿Me arrepiento? Cómo me arrepiento de no haber tenido más fuerza, más valentía, pero también intento perdonarme. Perdonar a esa Ania joven, asustada, que solo quería un lugar seguro donde aterrizar. ¿Y qué pasó después? La pregunta que no deja en paz. Logré salir de ese patio. ¿Me liberé de esas cadenas invisibles? ¿Piotr cambió? ¿Jan logró crecer sin cargar con el peso de nuestra infelicidad? Pausa larga, reflexiva, tal vez un suspiro casi inaudible. La vida no es una película con final feliz garantizado, no tiene un "y vivieron felices para siempre". La vida es un proceso, una lucha constante. Algunas heridas cicatrizan, se convierten en marcas en la piel, en el alma, que te recuerdan lo que viviste, pero que ya no duelen todo el tiempo. Otras quedan allí abiertas, sensibles al tacto, listas para sangrar de nuevo con cualquier cosa. Algunos ciclos logramos romperlos con mucho esfuerzo, mucha terapia, muchas lágrimas. Otros aprendemos a convivir con ellos, a reconocerlos cuando amenazan con volver, a luchar con las armas que hoy tenemos, que no son las mismas que ayer. Lo que sí puedo decir con certeza es que estoy aquí, sobreviví. Ya no soy aquella niña asustada, aquella adolescente invisible, aquella joven paralizada por el miedo. Las marcas están aquí, sí, son parte de quien soy, pero ya no me definen. Aprendí, con mucho dolor, a reconocer mi propio valor. Aprendí que merezco respeto, merezco amor, merezco un lugar donde pueda ser yo misma, sin pedir permiso, sin andar con cuidado. Aprendí a decir no, aprendí a poner límites. Aprendí que mi felicidad y la de mi hijo no dependen de mantener una fachada, de complacer a los demás. ¿Fue fácil? No, no fue nada fácil. Hubo más lágrimas, más pérdidas, más momentos de querer rendirme, pero también hubo descubrimientos. El descubrimiento de una fuerza interior que no sabía que tenía, la fuerza de levantarme tras cada caída, aunque fuera solo para quedar de rodillas un rato, la fuerza de pedir ayuda, de hablar del dolor, de no tener más vergüenza de mis cicatrices, la fuerza de mirar a los ojos de mi hijo, ahora un joven hombre, y ver en ellos la esperanza de un futuro distinto, de un ciclo roto
Si mi historia, esta historia tan dolorosa, tan común y al mismo tiempo tan única, sirve de algo, tal vez sea para eso, para ser un espejo, para mostrar que detrás de cada sonrisa forzada, de cada todo bien, puede haber una batalla silenciosa en curso, para que tengamos más compasión, más empatía, para que pensemos 2 veces antes de juzgar las decisiones de alguien, sin conocer las cadenas que lo atan, para que ofrezcamos una mano, un oído atento, un hombro amigo, sin dar sermones, y para recordar para mí y para ti que incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando creemos que no hay salida, existe una lucecita al fondo, una chispa de resiliencia, de terquedad, de ganas de vivir, una fuerza que nos hace seguir buscando, aunque sea a tropezones, aunque sea con miedo, un lugar donde finalmente podamos respirar, un lugar al que podamos llamar hogar, un corazón donde por fin podamos encontrar un poco de paz. ¿Quieres escuchar relatos reales que conmueven tu alma y muestran la fuerza humana frente a lo imposible? Entonces suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia de superación y misterios de la vida real. Aquí, la verdad cruza el límite entre la oscuridad y la esperanza. Ven a emocionarte e inspirarte con relatos que desafían todo lo que conoces.